¿Qué pasa, culés? Bienvenidos una vez más a Noticias Barça 24, donde analizamos lo que dejó el último clásico entre Real Madrid y FC Barcelona. Un partido cargado de polémicas, frustraciones y sensaciones encontradas, sobre todo para una joya de la cantera azulgrana que esta vez no logró brillar como acostumbra, Lamine Yamal. El joven de Mataró llegaba con la ilusión de ser determinante en el Bernabéu, en su primera visita al Estadio Blanco vistiendo el mítico dorsal 10, pero las cosas no salieron como esperaba. Fue una noche complicada para todo el equipo, una de esas en las que nada termina de funcionar, ni en ataque ni en defensa, y donde cada pequeño error se paga carísimo. El Barça cayó por 2-1 ante el Real Madrid en un encuentro que dejó la sensación de que el resultado pudo ser distinto, pero también que los azulgranas todavía tienen mucho por ajustar. Lamine comenzó con energía, intentando abrir el campo por derecha, buscando constantemente el 1 contra 1, pero se encontró con una defensa muy bien plantada. Álvaro Carreras le hizo la vida imposible, recibiendo ayuda constante de Dean Wixen y hasta del propio Arda Güler, que bajaba a colaborar en la marca. La doble presión blanca lo desactivó casi por completo, obligándolo a retroceder y a participar poco en la construcción del juego. Su mejor acción llegó recién al minuto 89, cuando filtró un pase perfecto a Koundé que pudo cambiar el destino del partido, pero el francés no logró controlar bien ante Courtois y la ocasión se esfumó. El desarrollo del encuentro fue una montaña rusa emocional. En la primera parte, el Barça prácticamente no logró meterse en el área rival. La presión del Madrid fue asfixiante desde el primer minuto, con Tchouaméni y Camavinga cerrando todos los caminos posibles hacia Pedri y Frenkie de Jong. Sin fluidez en la salida, el equipo se vio obligado a recurrir a balones largos o intentos individuales que no llegaban a destino. Ferran Torres y Marcus Rashford, los encargados de aportar amplitud, apenas pudieron recibir con ventaja. A pesar de eso, el inglés fue algo más participativo, aprovechando la profundidad que le ofrecía Balde por el costado izquierdo, mientras que Yamal quedó prácticamente aislado en la derecha, sin poder combinar ni con Koundé ni con los mediocampistas. Y eso se notó. El joven extremo parecía desconectado, como si estuviera jugando en una frecuencia distinta a la del resto. A veces se retrasaba demasiado para recibir, otras quedaba muy abierto esperando un pase que nunca llegaba. La frustración se fue acumulando y su lenguaje corporal lo reflejaba, gestos de impaciencia, miradas hacia el banquillo, y ese intento constante de buscar una chispa que nunca terminó de aparecer. A diferencia de otras noches, no tuvo la inspiración que lo caracteriza, esa capacidad de improvisar y romper líneas con un simple toque. El Madrid, en cambio, supo aprovechar cada oportunidad. Kylian Mbappé abrió el marcador tras una jugada rápida, rompiendo la línea defensiva con un desmarque letal. Cubarsí quedó enganchado, habilitando al francés, que definió cruzado ante Szczęsny. Minutos después, Jude Bellingham amplió la ventaja tras una acción muy polémica, con un claro codazo previo sobre el propio Cubarsí que el árbitro decidió ignorar. Los reclamos fueron inmediatos, pero César Soto Grado, el juez del encuentro, no consideró necesario revisar la jugada. Antes del descanso, el Barça tuvo un respiro. Un error en salida de Arda Güler permitió a Pedri recuperar el balón y combinar rápidamente con Balde, que asistió a Rashford para que el inglés habilitara a Fermín López. El andaluz no perdonó y marcó el empate parcial, dando la sensación de que el equipo podía reaccionar. Pero la ilusión duró poco, porque apenas unos minutos después Bellingham volvió a marcar y el Madrid se fue al descanso con ventaja. En el complemento, el Barça mejoró en posesión, pero siguió sin profundidad. Hansi Flick, suspendido y viendo el partido desde la grada, había dejado instrucciones claras: mantener el control del balón, buscar espacios con paciencia y evitar perder la calma. Sin embargo, el equipo careció de creatividad en los últimos metros. Fermín volvió a tener oportunidades claras, pero no estuvo fino en la definición. Lamine, por su parte, continuó sin encontrar espacios. Su regate, su principal arma, fue neutralizado una y otra vez. Cada vez que intentaba encarar, se encontraba con una doble o incluso triple marca. Era evidente que el Madrid había estudiado su juego al detalle. Y cuando el Barça comenzaba a asentarse, apareció la polémica. Un penalti inexistente señalado por mano de Eric García encendió las alarmas. Por suerte, Szczęsny detuvo el disparo de Mbappé y mantuvo con vida al equipo. Pero esa acción dejó al Barça nervioso, consciente de que el árbitro no estaba teniendo su mejor noche. De hecho, la sensación general fue que cada jugada dudosa caía del lado blanco.
Faltas no pitadas, tarjetas perdonadas y decisiones inconsistentes alimentaron el malestar en el banquillo azulgrana. A medida que avanzaban los minutos, el desgaste físico comenzó a pasar factura. La ausencia de jugadores clave como Raphinha, Lewandowski y Olmo se notó muchísimo. Flick intentó mover el banquillo con los ingresos de Ronald Araujo y Marc Casado, pero el impacto fue mínimo. El Madrid retrocedió líneas y apostó por el contragolpe, aprovechando la velocidad de Rodrigo, que ingresó por un Vinicius cada vez más alterado. La tensión se podía cortar con un cuchillo, y cada falta generaba protestas y empujones. En ese ambiente tan cargado, Lamine Yamal se convirtió nuevamente en foco de atención. No por su juego, sino por lo que había dicho días antes del clásico, cuando bromeó con la frase «roban y se quejan» en un evento de la Kings League. Esas palabras no fueron olvidadas por los jugadores del Madrid, que al final del partido fueron directamente a buscarlo. Carvajal y Vinicius lo increparon con vehemencia, provocando una trifulca que terminó involucrando a los banquillos y obligó incluso a la intervención de la seguridad del estadio. Pedri, que ya estaba amonestado, fue expulsado en el descuento por una entrada tardía, lo que encendió aún más la mecha. Los últimos minutos se jugaron entre empujones, discusiones y un clima de máxima tensión. Lunin, el arquero suplente del Madrid, fue el único amonestado en medio del caos, aunque varios pudieron haber visto tarjeta. Al final, el pitazo llegó como un alivio. El Barça se marchó del Bernabéu con las manos vacías y con la sensación amarga de que el resultado no reflejaba del todo lo que fue el partido. Sí, el Madrid fue más efectivo, pero el Barça peleó, resistió y pese a las ausencias, tuvo momentos de buen fútbol. Sin embargo, la falta de contundencia en el área rival y los errores arbitrales terminaron condenando al equipo. Lamine Yamal, pese a todo, salió del campo cabizbajo, consciente de que esta no fue su noche. Su rostro lo decía todo: frustración, impotencia y un deseo enorme de revancha. Con apenas 17 años, ya carga con un peso mediático enorme y cada actuación es observada con lupa. Pero el fútbol da segundas oportunidades, y en el Barça confían plenamente en que su talento volverá a brillar. El propio Flick lo ha dicho varias veces: Lamine tiene algo que no se entrena. Solo necesita tiempo y confianza. La derrota, sin embargo, deja al Barça 5 puntos por detrás del Madrid en la tabla de la Liga. No es una distancia insalvable, pero sí un toque de atención. El torneo apenas comienza, y los culés saben que no pueden permitirse más tropiezos si quieren mantenerse en la pelea. La próxima jornada será clave para medir la capacidad de reacción del equipo, que recibirá al Elche en casa con la obligación de reencontrarse con la victoria, y sobre todo, con su mejor versión. Y es que este clásico no solo dejó heridas en el marcador, también expuso muchas de las debilidades que el Barça todavía arrastra en esta nueva era de Hansi Flick. El equipo mostró por momentos una buena intención de juego, posesiones largas y circulación precisa, pero le faltó el golpe final, ese instinto que diferencia al conjunto que domina del que realmente gana. Lo más preocupante fue la desconexión entre las líneas, especialmente en el primer tiempo, donde el centro del campo azulgrana no logró contener la presión blanca ni generar superioridades. Frenkie de Jong y Pedri se vieron superados por la intensidad de Tchouaméni y Camavinga, y cada intento de salida limpia terminaba en pérdida o en un pase forzado hacia los extremos. Flick quiso mantener su filosofía de no renunciar a la pelota, incluso en un escenario tan hostil como el Bernabéu. Sin embargo, la falta de ritmo competitivo de varios jugadores que volvían de lesión pesó más de lo esperado. Jules Koundé y Ferran Torres regresaban tras molestias musculares y se notó que no estaban al 100%. En el caso del francés, además, le tocó un papel exigente: frenar a Vinicius Jr., que lo buscó constantemente en el 1 contra 1. Koundé respondió con oficio, pero eso lo alejó completamente del apoyo ofensivo, dejando a Lamine Yamal sin conexión ni respaldo por su banda. El de Mataró trató de adaptarse, buscando moverse hacia el centro para participar más, pero el equipo no logró acompañarlo. Cada vez que recibía, se encontraba rodeado de camisetas blancas, sin líneas de pase ni compañeros cerca. Esa soledad ofensiva se tradujo en una actuación discreta, alejada de la explosividad que suele mostrar. A pesar de su juventud, Lamine ya tiene un nivel de exigencia altísimo y cada partido suyo es analizado como si se tratara de un veterano. Y eso, en noches difíciles como esta, pesa mucho. Mientras tanto, el Madrid supo administrar su ventaja con oficio. Tras el descanso, los de Xabi Alonso cedieron terreno y apostaron por la velocidad en las transiciones.
Brahim Díaz entró para reforzar el medio y Jude Bellingham, omnipresente como siempre, continuó siendo el motor del equipo. El Barça, aunque recuperó la posesión, no supo cómo transformar ese dominio en peligro real. Fermín López tuvo las dos más claras del complemento, pero le faltó precisión en el último toque. En una de ellas, intentó definir de zurda y la pelota se fue por encima del travesaño. En la otra, dudó un segundo y permitió la reacción de Courtois. A medida que el tiempo se agotaba, la desesperación comenzó a apoderarse de los culés. Pedri perdió la calma y cometió una falta innecesaria que le costó la segunda amarilla. Esa expulsión fue la chispa que encendió la tensión final. Desde los banquillos volaban palabras, gestos y miradas desafiantes. Vinicius, que había sido sustituido minutos antes, reapareció al borde del campo para encarar a Lamine Yamal, recordándole aquella frase que había pronunciado en tono de broma, pero que en el Madrid tomaron como una provocación. Lo que siguió fue una tangana monumental, con empujones, jugadores intentando separar y la policía entrando al terreno para evitar que la situación pasara a mayores. El pitido final no trajo alivio, sino una mezcla de rabia y decepción. El Barça sentía que el resultado no reflejaba el esfuerzo realizado. Flick, desde la distancia, analizaba en silencio los errores y pensaba en lo que vendrá. Su plan de reconstrucción sigue en marcha, pero noches como la del Bernabéu sirven de espejo para entender cuánto falta por mejorar. El alemán sabía que este clásico, más allá del resultado, era una prueba de carácter. Y en ese sentido, su equipo mostró orgullo, pero también limitaciones tácticas que deberán corregirse cuanto antes. Entre las conclusiones que deja el encuentro, una destaca por encima del resto, la dependencia que el Barça sigue teniendo de sus individualidades. Cuando Lamine Yamal o Rashford no logran desequilibrar, el equipo pierde gran parte de su capacidad ofensiva. Sin Raphinha ni Lewandowski, el gol se convierte en una tarea demasiado pesada. Flick apostó por un tridente joven y dinámico, pero la inexperiencia se notó frente a un rival con oficio, acostumbrado a manejar los tiempos de los grandes partidos. La defensa, por su parte, alternó buenos momentos con errores puntuales que costaron caro. Cubarsí, pese a su juventud, volvió a demostrar personalidad, pero pagó caro un par de desatenciones. Eric García cometió la mano que casi termina en penalti, y aunque el VAR corrigió una de las decisiones más polémicas del encuentro, la sensación de inseguridad defensiva persiste. Szczęsny, por otro lado, fue uno de los pocos que salió bien parado. El portero polaco sostuvo al equipo con varias intervenciones de mérito y atajó un penalti que podría haber sentenciado el encuentro mucho antes. ¿Qué te está pareciendo hasta ahora? Cuéntanos abajo que tu opinión cuenta. Y comparte con tus amigos culés. El mundo del fútbol ha amanecido sacudido por una noticia que pocos se atrevían siquiera a imaginar. Lamine Yamal, la joya más brillante de la Masía, habría decidido poner fin a su etapa en el FC Barcelona. El joven prodigio, apenas con 18 años y ya convertido en una figura internacional, habría comunicado a la directiva su intención de marcharse al final de la temporada. Lo que hasta hace poco era un rumor de pasillo ha estallado como una bomba en el entorno blaugrana, generando una mezcla de incredulidad, tristeza y especulación. Según fuentes cercanas al vestuario, la decisión de Lamine estaría motivada por el desgaste interno y por discrepancias con la dirección deportiva, que no habría cumplido ciertas promesas sobre su rol y su evolución dentro del equipo. Otros apuntan a que el joven extremo, consciente de su valor en el mercado, habría recibido ofertas mareantes de varios gigantes europeos. En los últimos días se ha mencionado al Manchester City, al PSG e incluso al Bayern Múnich, todos dispuestos a abrir sus billeteras para hacerse con el talento más precoz del fútbol español. En el Barça, el silencio es casi sepulcral. Ni Xavi ni el club han emitido un comunicado oficial, aunque dentro de la institución cunde la sensación de que el vínculo está roto. Algunos aficionados, en redes sociales, se debaten entre el enfado y la resignación, recordando el largo historial de salidas dolorosas que el club ha sufrido en los últimos años. Otro talento que se nos escapa por la puerta de atrás, escribió un socio veterano, reflejando el sentimiento generalizado en la afición culé. Lo más sorprendente es el momento elegido. Yamal estaba llamado a ser el estandarte del nuevo proyecto blaugrana, el rostro joven de una reconstrucción que pretendía devolver al Barça su identidad perdida. Su marcha no solo dejaría un vacío en el campo, sino también en el imaginario de una generación que veía en él la continuidad del ADN Barça. Por ahora, el propio Lamine se ha limitado a una breve declaración en sus redes: gracias por todo, Barça.
Lo que viene será un nuevo desafío. Breve, enigmática y suficiente para incendiar los titulares del día. Nadie sabe con certeza cuál será su próximo destino, pero lo que está claro es que el adiós de Lamine Yamal marca el fin de una era antes incluso de haber comenzado. Otra edición caliente de Noticias Barça 24. Si te gustó, deja tu like, suscríbete y activa la campanita para no perderte ningún detalle del Barça. Hasta la próxima.